tardes o noches, dependiendo de dónde nos sintonicen. Soy Magdalena Riestra y a nombre de Frontline Science Team damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión, donde llevaremos a cabo una conferencia denominada La ciencia del cambio climático. Bueno, antes de iniciar, permítanme presentar a nuestro invitado, el doctor Carlos Lizárraga Celaya. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. Y permítame su currículum. Voy a hacer lectura de su currículum. El doctor Carlos Lizárraga es licenciado en física por la Universidad de Sonora. Tiene 2 maestrías en ciencias, una en física y la otra en matemáticas aplicadas, y un doctorado en ciencias sobre ciencias del agua y medio ambiente por el Instituto Tecnológico de Sonora. Sus intereses de investigación son en física matemática, la física computacional, en la física de la atmósfera, hidrología, climatología, cambio climático, las ciencias de la computación, ciencia de los datos. Dentro de su experiencia profesional, él es profesor e investigador del Departamento de Física de la Universidad de Sonora, ha sido consultor de ciencias de datos y ha sido miembro de cuerpos colegiados como la Academia de Innovación Tecnológica y Educativa para la Enseñanza de las Ciencias de Física de la Universidad de Sonora. El cuerpo académico también forma parte de Ciencia y Tecnología del Agua de la Universidad de Sonora. En sus publicaciones cuenta él con la coautoría de 4 libros, 13 capítulos de libros, 21 artículos en revistas indexadas. Ha tenido a su cargo la dirección y asesorías de tesis de un doctorado, una maestría y 3 licenciaturas. Y dentro de las distinciones con las que él cuenta es reconocimiento del perfil PROMEP del 2007 y el 2022 y es miembro del SNI. Doctor Carlos Lizárraga, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, los dejo con él. Le cedo la palabra para que dé inicio a su conferencia. Muchas gracias, Magda. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y con mucho gusto pues vamos a hablar sobre la siguiente presentación. ¿La están viendo? Es una presentación sobre el cambio climático. Es un tema que nos compete a todos. En el cuadro derecho superior aparece la dirección donde pueden consultar la presentación. Entonces, pues el tema de cambio climático surge a diario en todas las conversaciones y en todos los sectores de la población, porque a todos nos afecta de una forma u otra y a veces sentimos que el cambio climático no es muy democrático. A veces se exacerba más en las poblaciones de los sectores más vulnerables que en los que son menos vulnerables. Bueno, voy a hacer una revisión del tema. Vamos a mover aquí y empezamos. Ok, bueno, nuestro planeta ya tiene millones de años para estar donde estamos el día de hoy, pero hemos notado una serie de cambios que han sido bastante rápidos conforme a la historia de la Tierra, donde la temperatura ha venido incrementándose y pues lo ha hecho en muy pocos tiempos, en poco tiempo, en un par de decenas de años. Nuestro planeta casi todo se debe al movimiento de rotación y que estamos girando alrededor del Sol. Entonces el Sol es el que nos brinda la energía. Esa energía se distribuye a lo largo del planeta. La energía, hay un desbalance de energía, recibe más radiación la Tierra cerca del Ecuador y los mismos movimientos de rotación genera estas celdas de convección, lo mismo que genera ciertas corrientes marinas que transportan el exceso de calor hacia las latitudes más elevadas. Estas son digamos, como una especie de bandas de transporte de calor que llevan agua caliente hacia, digamos, hacia las partes norte. Aquí, por ejemplo,
esta corriente lleva calor y energía hacia Europa. Entonces, lo que hemos estado observando es que estas corrientes marinas están siendo afectadas por el cambio climático y pues se están afectando los patrones del clima a los que estábamos acostumbrados. Bueno, hay un reporte que se elabora anualmente en el Foro Económico Mundial y se mencionaban los 5 riesgos globales para el año pasado que podían tener mayor probabilidad de que existieran, de que se dieran a cabo. Entonces, entre los 5 eventos más, o los riesgos más grandes eran los eventos meteorológicos extremos. Entonces, estamos hablando de huracanes, de sequías, de inundaciones, de heladas. Otro riesgo era que falláramos en la acción climática, en tomar acción climática. Otros son los desastres naturales, como mencionaba, los huracanes, los volcanes, los tsunamis, etcétera. La pérdida de biodiversidad. Hemos estado viendo cómo están cambiando los ecosistemas y estamos perdiendo especies de insectos y algunos mamíferos, aves. Y por otro lado, los desastres ambientales provocados por el hombre. Entonces, estos eran los riesgos de mayor probabilidad. Claro, es una lista más larga, pero los que tienen mayor impacto, pues uno es fallar en la acción climática, es decir, no hacer nada, suponer que todo va a seguir igual y que las cosas se van a arreglar por sí mismas. Eso no va a ser cierto. La otra es que pudiera haber algún problema geopolítico donde se usaran armas de destrucción masiva. Vuelve a aparecer la parte de la pérdida de biodiversidad, que es de carácter ambiental. Los eventos meteorológicos extremos, como ya mencionaba, huracanes, sequías, lluvias torrenciales. La crisis del agua, eso pues se está dando y provoca problemas sociales, incluso hasta guerras entre distintos grupos. Y en el número 10 aparecía lo de enfermedades contagiosas para el año 2020. Bueno, ya sabemos que eso nos ha afectado en todos los niveles y que aún estamos inmersos en este tipo de problemas. Bueno, por otro lado, las Naciones Unidas se enlistó una serie de metas a cumplir para el 2030 que trata de abarcar todos los posibles problemas en los que ocurren en la humanidad, desde tratar de disminuir los niveles de pobreza, que no hubiera personas con hambre, que todo el mundo pudiera gozar de un buen estado de la salud, que tuvieran educación ambiental de calidad, y así en uno de ellos es lo de la acción climática y pues los ecosistemas, la vida bajo el agua, la paz, etcétera. Y estos objetivos de desarrollo sostenible están planteados para cumplirlos para el 2030. O sea, faltan menos de 9 años. Por otro lado, en los planes de acción climática, las Naciones Unidas pues han estado participando en organizar distintos grupos, distintas reuniones entre todos los países para llegar a acuerdos sobre el cambio climático. Entonces, en el 88 se creó el panel intergubernamental de cambio climático. Después hubo una serie de reuniones donde distintos países firmaron estos acuerdos, el de Kioto en el 97, los de Copenhague en 2009, el de Cancún en 2010, el de París en 2015 y en el 2018 surgió un reporte especial para tratar de mejorar un poco los acuerdos de París de 2015. Los acuerdos de París de 2015 decía, bueno, hemos estado emitiendo gases a la atmósfera, entonces tratemos de reducir porque si seguimos emitiendo, pues la atmósfera se está calentando y los océanos se están calentando y se había propuesto reducir una cierta cantidad. Pero se hizo un reanálisis de la situación y bueno, lo que queremos es que
no lleguemos a más de 1 grado, de 1.5 grados centígrados para mediados del siglo. Y para eso necesitamos reducir drásticamente las emisiones de gases tipo invernadero, que ahorita voy a explicar de qué se trata. De no hacer nada, pues nuestro planeta se va a calentar quizá hasta más de 3 grados en algunas regiones para finales de este siglo. Bueno, la IPCC ha elaborado un número de reportes. Ahorita está en proceso el 6º reporte de evaluación, el AR6, que va a surgir a mediados de este año y el año que viene. Y bueno, ahí se analizan todos los nuevos conocimientos sobre el tema de cambio climático y posibles acciones para mitigación y adaptación al cambio climático y recomendaciones a los distintos gobiernos y programas para tratar de ayudarnos todos. Bueno, okay. ¿Qué dice el reporte de 1.5 grados centígrados? Pues el compromiso es tratar de que no lleguemos a 2 grados como habían firmado en el 2015 y tratar de que esto pudiera tratar de controlarlo. Entonces, si no hacemos nada, fácilmente alcanzaremos más de 1.5 grados, pero necesitamos para el 2030 tratar de reducir las emisiones para que la temperatura no siga incrementando. Aquí tenemos, digamos, el dato histórico de cómo ha venido aumentando la temperatura debido a las actividades del hombre, combinado con la variabilidad natural, digamos. Y si no queremos pasar de 1.5, necesitamos, antes del 2030, tratar de reducir en 50% las emisiones de gases que vienen de combustión interna, quema de petróleo, cambios de uso de suelo, para tratar de detener esta curva de crecimiento que aquí en el eje de la izquierda corresponde a la temperatura promedio global, que no llegue a pasar. Entonces necesitamos empezar a reducir los gases, de emisión de gases, a un 50% de lo que emitíamos en 1990. Y pues prácticamente debiéramos de reducir en 7% las emisiones cada año que pasa para poder alcanzar al 2030, reducir a 50%, y para el 2050 comprometernos a que no vamos a emitir ningún tipo de gas tipo invernadero, o sea, nada que caliente la atmósfera y genere más calor. Bueno, entonces voy a explicar qué es el cambio climático. Básicamente se debe a todas las actividades que hemos estado ejerciendo, como la quema de combustibles fósiles, el uso de automóviles, de motores de combustión interna, el uso de combustóleo y carbón. Por ejemplo, pues para generar energía eléctrica, México empezó a usar más combustóleo y empezó a hacer compromisos de compra de carbón para tratar de generar la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, todo esto pues ha logrado que estemos emitiendo más gases de los que puede absorber el sistema. Recuerden que, por ejemplo, la vegetación consume CO2 para liberar oxígeno, lo hace durante el día. Y pues básicamente estamos tratando de forzar a nuestro sistema más de lo que puede dar. Por otro lado, pues hemos estado cambiando los usos del suelo, hemos estado desforestando, quitando, abriendo áreas para nuevos suelos agrícolas, abriendo áreas para zonas urbanas, abandonamos terrenos y pues se da la erosión de los suelos y procesos de desertificación. Estos son digamos, los componentes principales de las causas de que estamos emitiendo bastante cantidad de gases tipo invernadero.
y que es lo que ha logrado que, o ha provocado que la temperatura aumente en la atmósfera, y al calentarse la atmósfera, pues también se transfiere energía a los océanos. Bueno, ¿cómo funciona esto de los gases tipo invernadero? Pues tenemos el Sol. El Sol está radiando, nosotros recibimos en la Tierra un cierto porcentaje de energía del orden de 340 watts por metro cuadrado en la parte alta de la atmósfera, pero luego hay una poca de reflexión de esa radiación hacia el espacio de nuevo. Otra se transfiere hasta llegar a nivel del suelo. Esa radiación que es de alta frecuencia la absorbe el suelo y el suelo la radia como radiación infrarroja o como calor. La regresa hacia la atmósfera y parte de esa pues se escapa hacia el espacio, pero también en la atmósfera están los gases tipo invernadero que capturan esa radiación y la regresan hacia la superficie. Ahora, ¿quiénes son los que absorben este tipo de radiación? Pues básicamente son las moléculas de CO2, de este dióxido de carbono, y también las moléculas de agua. Y al atrapar, o sea, la radiación básicamente excita a las moléculas de CO2 y al aumentar su energía, pues es energía cinética, es mayor energía y temperatura. Y entonces se empieza a calentar la atmósfera debido a la concentración de CO2 y también de metano, el CH4. Entonces, estos son los llamados gases tipo invernadero o de efecto invernadero. También está el óxido nitroso y están otros. Y pues el vapor de agua también atrapa el calor. Bueno, se empezó a medir desde 1960, se establecer una serie de observatorios en distintas partes del planeta. Uno de ellos está en Hawái, en la montaña de Mauna Loa, o en el volcán Mauna Loa. Otro está en Antártida, otro está en la isla de Guam. Y han estado monitoreando las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Desde que se empezó a monitorear en 1960, se encontró que las concentraciones de parte por millón eran del orden de 320. Pero año con año, esta concentración de CO2 ha venido incrementándose de tal manera que hace un mes las concentraciones alcanzaban 416.75 partes por millón. Y vean qué tanto varió de un año a otro. Entonces aumentó cerca de 4, arriba de 4 partes por millón por año. Y bueno, esto es lo que está causando que al haber más partículas de CO2 y de los otros gases, ahorita voy a ver cuáles, pues que se esté calentando la atmósfera, y al calentarse la atmósfera, pues la atmósfera también está en contacto con los océanos y se empiezan a calentar los océanos, las partes superior del océano. Bueno, si les parece que pues dicen, ok, pues 320 a 420, pues casi 100 en casi 60 años, pero si vemos hacia atrás en la historia de la Tierra, no ha habido 400 partes por millón en más de 800,000 años. E incluso la última vez que hubo cerca de 300 partes por millón fue hace más de 300,000 años. Entonces, en muy poco tiempo hemos pasado de 300 a 420. Y eso es precisamente, se debe a las actividades del hombre, las actividades humanas. Entonces, algo estamos haciendo mal, que se está concentrando los gases en la atmósfera y se está calentando la atmósfera. Y no es parte digamos, de una variabilidad natural de la Tierra o de la atmósfera terrestre. Bueno, cuando hablamos de gases efecto invernadero, pues nos estamos refiriendo a varios
tipos. El de mayor concentración es el dióxido de carbono, el 81%. Después el metano. El metano viene bueno, tiene varias fuentes. Viene primordialmente de la descomposición de material orgánico. Podemos pensar, por ejemplo, en las regiones árticas, al empezarse a descongelar o a aumentar la temperatura, los lodos en las zonas árticas como Siberia, Canadá, se empiezan a derretir y pues está en ese lodo mezclas de materia orgánica que produce el metano. También la ganadería, en la digestión del ganado vacuno, pues cada vez que están alimentando están emitiendo metano y eso está comprobado. Otro es el óxido nitroso, que está en 7% de su concentración, y otros gases que ocupan el 3%. Ahora, pues podemos decir, no, pues el óxido nitroso es muy poquito, pero la capacidad de retención de energía del óxido nitroso es mucho mayor que el del metano y del carbono. Entonces, si esto empieza a crecer, pues el calor se va a atrapar de forma más fácil en la atmósfera. ¿De dónde vienen estos gases? Estos gases pues son emitidos el 28% por el transporte de combustión, de motores, en la generación de energía eléctrica un 27%, la industria un 22%, el consumo de energía residencial y comercial el 12% y un 10% la agricultura. La agricultura con todas los fumigantes y prácticas, digamos, no sostenibles de la agricultura, entonces emiten gases de carbono. Por ejemplo, cuando tenemos un árbol que ha estado consumiendo CO2 y liberando oxígeno, pues va creciendo con el agua, con los años y con el agua, y va aumentando la masa de la leña o de los troncos. Y todo ese carbón que se atrapó durante los años para el crecimiento de este árbol, cuando lo talan y lo quemamos, pues se vuelve a liberar el CO2 a la atmósfera. Entonces, son las prácticas que no debemos de hacer. Si medimos temperaturas con respecto a la media de 1950 a 1980, vemos que la temperatura tanto del suelo, de la superficie continental como de los océanos ha estado incrementándose. Entonces, en promedio ya vamos cercanos a 1 grado centígrado. Y otra cosa es que este calentamiento no es homogéneo en todo el planeta. Hay lugares que se calientan más, y los que se han estado calentando más son las zonas árticas. Y hemos estado viendo las noticias como la cubierta de capa de hielo en los polos, tanto en el Ártico como en la Antártida, pues se han ido reduciendo porque la temperatura es más alta en estas partes comparado con en otras regiones, y bueno, pues se han alcanzado a calentar del orden de 4 o 5 grados en estas regiones con respecto a cómo eran de 1981 al 2010. Aquí está una gráfica de cómo el océano, la temperatura del océano ha estado subiendo, la concentración de calor en el océano ha estado subiendo en distintas profundidades, a nivel de superficie y abajo en el océano más profundo. A lo largo de los años, cómo han ido subiendo la temperatura en los océanos por la misma transmisión de calor de la atmósfera al océano. Ok. Entonces, voy a enlistar algunas consecuencias, ¿no? La lista es infinita de cosas que observamos debido al cambio climático que ya está aquí. Pues observamos en las noticias o en la televisión, en el internet, pues la ocurrencia de lluvias torrenciales, donde de repente, pues, poblaciones
se inundan, las calles corren como ríos o suceden deslaves que provocan pues que pérdidas humanas. También vemos la aparición de sequías cada vez más intensas o más extensas, de tal manera que se afecta a la vegetación, los ecosistemas y pues las actividades humanas. También vemos, por ejemplo, la aparición o la ocurrencia o el aumento de incendios forestales. El año pasado pues tuvimos los incendios en Australia, los incendios en California, donde se queman grandes extensiones de vegetación y de bosques. Y bueno, la población que vive cercano pues también sufre pérdidas. Y pues los incendios arrasan con todo, no es fácil que se regenere un bosque de inmediato después de un incendio. Entonces, eso ha estado ocurriendo porque los cambios en los patrones de precipitación están cambiando y bueno, a veces como sucede en el desierto sonorense, pues que al no llover, lo primero que se seca son los zacates, como el zacate búfel, y pues cualquier rayo o cualquier descuido humano pues va a provocar incendios y los incendios se esparcen por el zacate y pues se queman los saguaros y más vegetación en los desiertos. Los huracanes, pues observamos que cada vez son más el número de huracanes y son más intensos. Por ejemplo, no estábamos acostumbrados a de repente ver que hay 5 huracanes simultáneos en el Atlántico o que hay 3 huracanes simultáneos en el Golfo de México. Eh, Eso lo observamos hace 2 años. Recuerden como menciono, el cambio climático no trata a todos igual. Entonces el huracán, por ejemplo, el huracán María que pegó en Puerto Rico, pues ocasionó más de 3,000 muertes y, y bueno, aún todavía no se recupera Puerto Rico de ese desastre natural. Eh, no habíamos observado huracanes en Europa, cerca de Inglaterra, cerca de Irlanda, pues ya el océano está tan caliente que, bueno, una forma de enfriarse el océano es alimentando la energía de los huracanes y de los tifones en el océano Índico. Y pues los huracanes van a traer inundaciones en las zonas costeras, porque simplemente el suelo no puede aguantar tanta precipitación, se satura el suelo, entonces empiezan las escorrentías y, y estancamiento de agua, porque los suelos ya no absorben más agua. El mes pasado observamos cómo estos eventos extremos de heladas en el estado de Texas, pues son simplemente, al estar cambiando la temperatura en las capas polares como en la zona ártica, pues ese desbalance, porque ahora quizá hay más radiación solar que está siendo absorbida, porque ya no están las capas polares que reflejaban la radiación solar, y pues lo absorbe el océano, lo absorbe los segmentos de pedazos de tierra, digamos, y bueno, eso desestabiliza lo que antes era más estable, las corrientes polares alrededor de la zona ártica. Entonces empiezan a aparecer este tipo de meandros o de cambios en la dirección de los vientos. Esta corriente polar o corriente de chorro polar separa el aire polar frío del aire caliente o más templado al sur de este río, digamos, de aire. También alguna vez bajó esto, si recordamos, no recuerdo el año, pero
llegó a nevar en Guadalajara, Jalisco, llegó a nevar en la Ciudad de México. Entonces empezamos a ver estos eventos extremos de nevadas en latitudes muy hacia el sur, donde supone que no nevaba tan frecuentemente. El deshielo de los glaciares montañeses, pues vemos cómo se empieza a derretir todos los glaciales, por ejemplo, en la zona de los Andes, en el Himalaya, en las montañas rocosas aquí en Estados Unidos. Y pues, por ejemplo, hay mucha población, por ejemplo, en los Andes, todos los países como Perú, Colombia, Bolivia, la población que vive en las montañas depende del agua de los glaciales montañeses. Entonces, si se derrite eso, pues se van a acabar las fuentes de agua y lo que va a pasar es que las poblaciones van a empezar a migrar hacia regiones más abajo donde hay agua, pero pues eso va a aumentar la densidad de población y el estrés en la demanda del recurso hídrico. También las capas de hielo polares en extensión han estado disminuyendo. Hemos estado viendo incluso segmentos de témpanos de hielo desprenderse de la Antártida, todo porque hay un exceso de calor y porque la atmósfera se está calentando. Y si esto se tardó miles de años en formarse, ahora se están derritiendo en 10 años o menos. El deshielo de las capas polares pues está haciendo que se eleve el nivel del mar. Entonces, sobre todo en las zonas costeras, hay muchas poblaciones que van a sufrir de esto o que ya están sufriendo de esto. Y si recordamos, pues hay islas en el Océano Índico que pues estaban de por sí cerca de la población vive casi al nivel del mar. Entonces, al elevarse el nivel del mar, se inundan estas islas y pues la población nativa de esas islas pues realmente empiezan a sufrir. En zonas como Bangladesh, que antes se inundaban por las lluvias torrenciales, pues ahora con un mayor nivel del mar, pues la población tiene que emigrar. Y pues no es fácil decirle a una población que ha tenido a todos sus ancestros en la isla de que tiene que moverse o reubicarse a regiones donde pues va a ser completamente extraño, ¿no? El aumento de temperatura del océano pues afecta de inmediato a los ecosistemas. Uno de ellos son los corales. Los corales, a pesar de que son pequeñas regiones en el océano, donde hay un abundante ecosistemas, o los corales mantienen la vida de todos estos peces. Y cuando aumenta la temperatura arriba de 28 grados por varios días, los corales mueren y se vuelven simplemente estructuras óseas, calcáreas. Eso se debe a que la temperatura del océano ha estado subiendo. O sea, ya hay varias partes del mundo donde se han perdido los corales. Biodiversidad, pues no se diga, hemos estado perdiendo insectos. Vi un meme el otro día que pues, podía causar gracia, pero causa tristeza, como hace un par de años, 15, 20 años, uno viajaba en automóvil y los vidrios se llenaban de insectos después de una lluvia. Ahora pues no hay insectos. Incluso las abejas, que cumplen un papel importante en la polinización de la vegetación, pues también su población ha estado siendo afectada, no solo por el cambio climático, sino también por el uso de insecticidas. Las aves, a veces, bueno, voy a criticar la soberbia de nosotros, de decir, bueno, si quiero expandirme, voy y me expando y
tumbo un bosque o hago crecer la ciudad, pero cada vez que hacemos eso, estamos destruyendo parte de los ecosistemas y parte del lugar donde viven el resto de los animales. Entonces nosotros invadimos, destruyéndole los lugares donde habitan, donde anidan, donde se reproducen. Entonces estamos familiarizados con los patrones migratorios de las aves que van hacia las partes altas del hemisferio norte y regresan en el verano hacia el sur. Pues todas esas aves tradicionalmente llegaban a ciertos sitios, pero si esos sitios ya están modificados o ya se han destruido los bosques, pues empieza a afectar. Y pues una de ellas es la mariposa monarca, por ejemplo. O sea, no nomás es México, sino todos los puntos intermedios por donde viaja en su migración. El exceso de CO2 que está siendo absorbido por los océanos, pues está elevando el pH de los océanos, y eso pues evita que ciertos animalitos del océano pues tengan dificultades, sobre todo los crustáceos, tengan dificultades en la formación de sus carapazones o de sus caracoles por el exceso de CO2 en el océano. También afecta el crecimiento de ciertos tipos de algas marinas. Al estar el océano muy ácido, pues no se reproducen de forma como se reproducían antes. Aquí hay un ejemplo de qué pasa cuando el océano es de un pH más elevado, y cuando hay más CO2, pues simplemente hay una competencia por los iones de carbonato. Entonces el CO2 tiene otras, se combina con otros iones y disminuyen los iones de carbonato, y esto va a afecta a las criaturas marinas que usan los calcíferos para crear sus conchas o sus estructuras óseas. Otro efecto sería la inseguridad alimentaria. Con los cambios de patrones de precipitación en muchos países, la agricultura es de temporal. Entonces, si no llega las lluvias como llegaban antes, pues empiezan a afectarse los patrones de cultivo. Al no haber cosechas, pues la población empieza a migrar. Entonces tenemos que asegurar que vamos a poder producir alimentación para toda la población mundial. Si aumenta la temperatura, pues ya algunas variedades agrícolas ya no se pueden dar en ciertas regiones. Entonces se tiene que cambiar el tipo de cultivo. La agricultura se está moviendo hacia el hemisferio, hacia las partes altas de los hemisferios, como en el hemisferio norte, y pues regiones como Canadá y Siberia, pues de repente van a ser las regiones agrícolas, y todas las otras regiones agrícolas en otros países que viven alrededor del Ecuador y de los trópicos, pues la agricultura no va a ser posible. También, pues el cambio climático promueve la inequidad social, porque pues toda la población, no todos van a poder tener una temperatura de confort si la temperatura está subiendo, ¿no? Entonces, no todo el mundo va a tener un aire acondicionado, o va a poder pagar la energía, o va a poder poner un sistema fotovoltaico para generar aire acondicionado. La aparición de ondas de calor, pues como vimos hace un par de años en Europa, como las olas de calor produjeron miles de muertos en las poblaciones de adultos mayores. España, por ejemplo, en Francia, y en la India,
Entonces las ondas de calor pues van a ser más frecuentes y pues sobre todo en las ciudades donde existe mucho concreto, pues se van formando las islas de calor que aumentan atrapan más la energía solar y pues produce que la temperatura aumente en la ciudad, sobre todo porque a veces se le da preferencia a las estructuras de concreto y se elimina todo tipo de vegetación, de árboles para, bueno, para la expansión urbana. Eso también, al empezar a fallar las cosechas, al empezar a fallar pues debido a la precipitación de la agricultura de temporal, pues empieza a provocar la migración poblacional. Entonces estamos hablando aquí de millones de gentes que van a migrar del campo hacia las zonas urbanas, pues aumentando el estrés de sustentabilidad de las zonas urbanas. Entonces no va a ser posible que todo el mundo viva en una zona urbana. Y si a esto le mezclan la parte geopolítica, pues como en regiones como el Medio Oriente, en regiones como en Asia, en Afganistán, Pakistán, pues se dan las migraciones poblacionales, todo lo de Siria. Podemos estar viendo las noticias que son millones de gentes moviéndose, lo mismo en América, vemos millones de gente moviéndose de América Central hacia América del Sur o hacia América del Norte, por toda la combinación de la inestabilidad política y los cambios del clima. Ahora, no todo el mundo puede migrar, quizá los humanos van a migrar hacia regiones donde pueda ser más aceptable el confort, pero quizá algunas partes de los animales puedan moverse, como los osos polares o los alces o como los lobos, etcétera. Pero la vegetación no se puede mover tan rápido en 10 años, moverse hacia el norte. Y luego si a eso le agregamos la parte de los incendios, pues, por ejemplo, los bosques de California donde están las secuoyas, esos no se van a poder mover y pues se van a perder. También el cambio climático produce injusticia social, como decía, no trata igual a todos, siempre va a afectar más a los sectores más marginados de la población. Y también, pues tenemos un compromiso moral de heredar un planeta sano, sin tanto problema. Se lo estamos heredando a los jóvenes, aunque, bueno, me gusta un dicho que dice que nosotros no vamos a heredarles el planeta a nuestros hijos, sino que en algún momento tomamos el planeta prestado de nuestros hijos, entonces estamos comprometidos a dejar un mejor planeta para las generaciones futuras. El calentamiento global, el aumento de temperatura también facilita las epidemias. Pues estamos todavía dentro de COVID. Toda esta familia de SARS, pues no es culpa de los animales, es culpa de que hemos estado reduciendo sus hábitats y pues estos animales pues tienen que buscar dónde van a vivir. Cuando nosotros empezamos a invadir sus regiones, pues es posible que sea más fácil la transmisión de las enfermedades. Entonces, entre incendios y epidemias, pues no sabemos a qué vamos a regresar o a qué va a ser la nueva normal. Y eso pues nos lleva a reflexionar sobre lo que tenemos que hacer para poder sobrevivir y para que puedan sobrevivir nuestras generaciones. Pues estamos explorando nuevos planetas, estamos interesados en saber cómo se dio la vida en Marte,
o cómo podemos vivir en algún exoplaneta, pero pues creo que primero tenemos que cuidar donde vivimos para aprender. Entonces, ¿qué requerimos hacer? Pues hay varias cosas. Necesitamos que haya una política de Estado para el cambio climático. Vemos muchos gobiernos que niegan el cambio climático, no le dan la suficiente importancia. México iba en muy buena dirección cuando firmó el Acuerdo de París. Nos comprometimos a reducir las emisiones de CO2. Nos comprometimos en hacer inversiones en energías renovables, y de repente todo eso se abandonó. Dimos marcha hacia atrás, volvimos a la quema de combustibles. Por ejemplo, Pemex no puede vender el combustible a otros países porque tiene alto contenido de azufre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se lo compramos como CFE y lo usamos en la CFE. Queremos activar la economía del carbón, así como en Estados Unidos en la administración pasada trató de renovar las economías de las minas de carbón. Pues en México se volvió hacia atrás y se volvió a tratar de activar las economías de las minas de carbón para quemar carbón para generar energía eléctrica. Entonces vamos para atrás. Tenemos que pues, participar en las coaliciones internacionales y nacionales y subnacionales porque este problema es de todos y nos afecta a todos. Tiene que haber una ley de cambio climático con una normatividad clara de responsabilidad para mejorar el medio ambiente. Tenemos que tener acciones para mitigar y para adaptarnos al cambio climático e invertir en infraestructura verde. Tenemos que educar a la población, tiene que haber programas de apoyo social, establecer rutas para la disminución de la huella de carbono, o sea, cómo cada elemento de la sociedad, industrias, sectores, van a ir transicionando hacia una sociedad con cero emisiones de carbón. Promover la cultura de reuso, la cultura de reducción de basura. O sea, tarde o temprano no podemos estar generando basura. La basura no tiene sentido. Tenemos que aprender a hacer nuestras compras de tal manera que que no generemos tanta basura. Tenemos que seleccionar los contenedores de los productos que compramos para no generar basura. Tenemos que, la basura orgánica, pues tenemos que generar composta para mejorar los suelos. Promover programas de reciclado de materiales y de plásticos. Sabemos que el reciclado de plásticos a lo más se recicla un 10% y el otro 90% termina en los océanos. Entonces tenemos que repensar muy bien el uso de plásticos. Tenemos que tener programas de economía circular. Es decir, que todo se reuse y los desperdicios sean mínimos. Promover el uso de energías limpias, la solar, la eólica, reducir las emisiones. Estamos comprometidos en reducir el 50% de aquí 9 años. Y pues eso implica reducir en un 7%, 8% cada año. Tenemos que hacer una transición a una economía descarbonizada, es decir, que tengamos 0 emisiones para el 2050, todo sea por energía renovable y que haya una mayor participación de productores, consumidores de energías renovables, o sea que no contaminemos tanto y nuestras necesidades energéticas pues las podamos satisfacer con menos, de una manera más óptima. Necesitamos rediseñar las ciudades, plantar árboles nativos. Hay un bonito proyecto en Hermosillo de Implan sobre la ciudad verde, desde ciudades verdes. Ahí pues se plantea el uso de vegetación nativa sonora.
un trabajo hecho por Eduardo Hinojosa cuando trabajaba en Implan. Aumentar los huertos urbanos, de tal manera que no tengamos que mantengamos los ecosistemas, pues, no solo para alimentarnos nosotros, sino también para alimentar a toda las aves, los insectos. Disminuir el uso de concreto y pavimento, que las ciudades sean diseñadas de tal manera que sean caminables, que todo esté cerca. Entonces, en Hermosillo, pues, eh, se crean colonias o fraccionamientos y luego se bardean y nomás, pues eso impide el movimiento y pues todos los servicios están muy lejos, de tal manera que necesitamos usar transporte. Pues hay que disminuir esa necesidad de uso de transporte, necesitamos transicionar hacia automóviles eléctricos. En muchos países van a dejar de vender automóviles de combustión interna para el 2030, o sea, en 9 años más ya no se van a vender automóviles que usen gasolina. Necesitamos disminuir los viajes en avión hasta que se encuentre un combustible menos contaminante. Hay que replantear la industria de la comida, pues, pero generamos mucha basura. Disminuir la huella de carbono de transporte, es decir, tratar de comprar productos regionales o locales, no estar comprando productos que, que vienen de miles de kilómetros y tuvieron que usar energía para transportarlo. Replantear los desperdicios de la comida. O sea, tantas personas que no tienen que alimentarse y básicamente puedo decir, asegurar que más de un 30% de las frutas y las verduras van al bote de la basura. Sobre todo los plátanos, creo que es el 50%. Entonces, debíamos de repensar eso para que las frutas sean y verduras sean pues repartidas o distribuidas con los sectores de la población que no tienen acceso a eso. Evitar el uso de recipientes de plástico de un solo uso, evitar consumir alimentos procesados, todos los químicos, pues de ahí tenemos todas las evidencias de cánceres, diabetes, etcétera, presión alta. La agricultura la tenemos que regenerar, la tenemos que replantear, que sea una agricultura regenerativa, de tal manera que los suelos se mantengan saludables, plantar cultivos mezclados, usar productos ambientalmente amigables, disminuir el uso de químicos y cuidar el suelo. Los suelos son grandes sumideros de carbono y los suelos son ecosistemas de riqueza biológica, las bacterias, los nemátodos, etc. Y eliminar este barbechar, el voltear los suelos para entre cosechas. Cuando se voltean los suelos se matan todos los microorganismos del suelo y eso pues produce menos riqueza de los alimentos. Fomentar y proteger los ecosistemas de las abejas y los aves y pues tenemos que reforestar. Y así son una serie de medidas que tenemos que tomar para poder enfrentar esto antes de que sea demasiado tarde. Entonces la solución queda en nuestras manos y pues necesitamos que haya más conciencia, no podemos estar suponiendo que las cosas se van a arreglar por sí solas. Necesitamos replantear nuestra vida, replantear nuestras costumbres, educar para poder tener una vida sostenible y un planeta saludable y no abusar tanto del planeta. No somos los dueños, hay más organismos y seres que comparten el planeta junto con los humanos. Pues ese es mi panorama de lo que es el cambio climático y pues los invito a reflexionar sobre
cómo vamos y qué tenemos que hacer para que esto no se descarrile como un tren. No podemos seguir pensando que el planeta se va a restablecer solo, lo maltratemos como lo maltratemos. Tenemos que ser conscientes y ayudar a que el planeta se restablezca. Pues no sé si tengan preguntas, eso sería mi participación. Pues, wow, de veras que a mí me deja sin palabras y pocas veces me quedo sin palabras, profesor, ya me conoce. Eh, Me quedo con la pregunta si realmente aún estamos a tiempo de dar marcha atrás en todo esto, de que la problemática avance. Ha avanzado, yo creo, en estos últimos años a pasos agigantados. Hace poco me tocó dar una conferencia sobre los ciclos solares. Y bueno, ahí dentro de los ciclos solares se maneja el punto de la pregunta inherente a los ciclos solares es sobre el cambio climático, si realmente afectan los cambios en el sol para nuestro planeta en la cuestión climática. Y bueno, hasta ahorita no hay una correlación, algo estrecho que vincule la cuestión del cambio de los ciclos a los cambios que se están generando acá. Y me tocó mostrar una imagen precisamente de ese crecimiento exponencial que ha habido sobre el calentamiento comparado con los ciclos, los cambios en el ciclo, en los ciclos solares, ¿no? Y bueno, se ve ahí evidentemente de que llega un punto en el cual es exponencial el crecimiento del calentamiento de la Tierra sin que tenga que ver una correlación con los cambios de los ciclos. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Realmente estamos a tiempo de poder hacer nosotros como habitantes del planeta algo que frene esto o que dé un punto para dar una marcha atrás? Pues estamos jugando como una ruleta rusa, ¿no? O sea, esperamos que si le damos otra vueltecita a la cámara de la pistola y volvemos a disparar, no nos va a pasar nada. La Tierra es como es un sistema, lo hemos estado forzando, entonces a mí me gusta dar este ejemplo de forzamiento. Entonces todos estamos familiarizados con las señales de los altos, de los automóviles en las esquinas, y nos recargamos sobre ellos y lo sacamos un poco de su posición de equilibrio, lo soltamos y se vuelve a quedar donde estaba. Lo volvemos a empujar y vuelve a regresar. Entonces estamos confiados que cada vez que empujemos en la señal del alto va a regresar. Va a llegar un momento en que lo recargamos tanto que se va a mover el suelo y pues ese quizás se caiga, se rompa. Y entonces nosotros no podemos estar confiados que cada vez que forzamos el medio ambiente se va a recuperar. Ahora, la Tierra tiene millones de años. Claro. Y el planeta puede seguir existiendo sin nosotros, pero tampoco debemos de ser tan soberbios como para destruir toda esa... ¿Qué tan fácil es para que se cree la vida en un planeta? ¿Qué tan fácil son las condiciones, que se den las condiciones que las que tenemos actual para generar la vida en el planeta y toda la historia de la humanidad, como para destruirla en 60, 80 años? Si realmente este cambio climático, la Tierra pues va a evolucionar y va a seguir adelante. Lo que no estamos cayendo en conciencia es que los afectados somos nosotros, los que Nosotros somos y todos, habitantes de paso. pero Me también todos refiero, los... sí, me refiero a nosotros en cuanto a ese egocentrismo que tenemos los seres humanos de decir que la tierra es nuestra y es nuestra casa y es donde habitamos, ¿no? Sin importar lo demás. Pero la vida va a seguir evolucionando, los animales se adaptan y todo. La tierra va a continuar, la casa va a continuar. Los que ya no vamos a continuar somos nosotros en un momento determinado, ¿no? Sí, pero nos vamos a llevar de paso toda
a todos los El ecosistemas. ecosistema, claro que sí. Porque también no mencioné, pero con la acidificación de los océanos se forman pedazos del océano donde no hay oxígeno. Entonces hay estas regiones sin oxígeno y los peces pues no sobreviven en esas partes, ¿no? La temperatura del océano también modifica, por ejemplo, si el océano está muy caliente, las tortugas, las tortugas cuando salen a poner sus huevos en la costa, el género de la tortuga, lo que nazca del huevo de la tortuga, va a depender de la precipitación, de la temperatura. Entonces, si está muy caliente, nomás van a nacer más hembras que machos. Y entonces estamos desbalanceando todos los ecosistemas. Claro. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta que bueno, hay muchas formas. Si hacemos, bueno, recuerdo estos estudios de filosofía práctica sobre el ambiente, el medio ambiente, lo que son los ecosistemas y lo que son eh, las distintas explicaciones por qué contaminamos. Y hay varias teorías, y una de ellas es el ecofeminismo. Entonces, tenemos sociedades patriarcales, tenemos sociedades machistas y, y en el mismo sentido que existen, eh, bueno, la tierra es femenina, entonces la podemos explotar, la podemos hacer para acá y para allá. Eh, en el mismo sentido que cuando hablan de la tierra es virgen, la voy a explotar, y entonces se habla con grandes aras de grandeza cuando alguien hace algo nuevo, explota recursos, la minería, sin importar el estado del planeta. Claro. Entonces, hay muchas formas de explicar por qué hemos tomado ese rumbo y pues se puede también asociar con una sociedad paternalista. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Tenemos algunas preguntas aquí y comentarios dentro del chat. Pina Saucedo y Denise Taño le envían saludos. A veces, Están diciendo que excelente tema y muchas gracias por el tema. Pregunta Carlos Heredero, ¿por qué se ha politizado tanto este tema? bueno, pues es como todas las otras situaciones donde hay algo que hace daño. Entonces, a los que no les conviene que dejemos de quemar gasolina o combustibles, pues son las compañías petroleras. Entonces, las compañías petroleras invierten, no sé si eran como 50 millones de dólares o en ese orden, cada año para pagarle a los políticos, o sea, lo que es el proselitismo o el lobbying, aquí le llaman en Estados Unidos, de pagarle a los políticos para que cada vez que van a aprobar alguna legislación que afecte los intereses económicos de las compañías petroleras, frenen las iniciativas. Al igual que cuando las compañías tabacaleras decían que el cigarro no causaba cáncer y que realmente era por otras razones. Entonces, a los únicos que les afecta que tomemos el cambio climático en serio son las compañías, industrias petroleras. Y hace como 4 años en la administración anterior, cuando se veían las representaciones del Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos, los famosos negadores del cambio climático eran personas que vivían de estos fondos, digamos. Claro. ¿No? Entonces es político porque hay dinero invertido, no es que haya conciencia, ni se escucha la ciencia. Bueno, tenemos otro comentario, supongo, porque no entiendo muy bien, pero dice Cristian Duarte, además que se ha medido la acidez del mar y ha aumentado
producto de la absorción de CO2. No entiendo muy bien, yo supongo que ha de ser algún comentario durante la conferencia. Bueno, Cristi Álvarez pregunta más bien, ¿crees que las técnicas de captura de carbono van a resolver el problema? No, no debe de ser la única, obviamente. O sea, necesitamos capturar carbono, necesitamos secuestrarlo, necesitamos no producirlo. Entonces no podemos decir que podemos encontrar la tecnología maravillosa de tal manera que podamos seguir quemando combustibles fósiles y por otro lado tener la geoingeniería para estar tratando de atrapar el CO2 no sé, pues igual si pensamos en los cigarros, pues, podemos pensar en filtros que capturen todas las resinas dañinas para la salud y para poder seguir fumando, ¿no? Entonces, la respuesta es, debemos de dejar de emitir gases tipo invernadero a la atmósfera y reemplazar todos los procesos a procesos que usen energías limpias y ser un poco más sustentables. Entonces, todas estas técnicas de geoingeniería, de tratar de cambiar la temperatura, esparciendo algunos minerales especiales en la atmósfera para que reflejen la luz solar y la radiación, van a ser falsos y pues no, la Tierra está grande. Entonces, ¿cómo vamos a poder enfriar el océano una vez que se caliente? Va a tardar cientos, si no miles de años en volverse a enfriar. Lo mismo que los hielos de las capas polares no se van a reemplazar en 5 años una vez que logremos, no sé, revertir el calentamiento. Los gases que emitamos a la atmósfera ahí van a seguir por cientos de años. ¿Por qué se eliminó, por ejemplo, el uso de los fluorocarbonos que se usaban en los aires acondicionados como el freón y en los botes de spray del cabello? Todos esos elementos químicos que destruían el ozono, una vez que subían a la estratosfera, ahí duraban decenas y centenas de años. Así es. Bueno, Cristian Duarte comenta, el tema se ha politizado ya que el aumento de CO2 está relacionado con el tipo de política económica que ha usado cada país. Muchos países les costará migrar a energías de bajo impacto, ya que el Estado deberá invertir más y obligar a los privados a invertir más, algo que costará. Los países más grandes no se han comprometido tan a fondo y tampoco ayuda que solo los pequeños se sacrifiquen, si los más grandes como Estados Unidos y China no quieren hacer sacrificios. Es más o menos lo que comentaba. Y Sí. aquí tenemos otra pregunta. Bueno, es comentario también de Cristi García. Muchas personas toman este tema como si fuera una religión, creer o no creer, cuando en realidad deberían verlo como un llamado a la acción. Bueno, tengo otro comentario de Héctor Arturo Lara. Dice, lamento volver a escuchar lo mismo que desde 1968 lo señaló Jacques Cousteau en la conferencia que dictó en la Woods Hole en Massachusetts, y ningún gobierno ha tomado las medidas correctas, todo ya es irreversible. Por cierto, dice, yo estuve presente. Okay. Pues sí, lamentablemente ya yo tenía una pregunta que hacernos y en las acciones cotidianas, ¿qué podíamos hacer así como acciones hormiga por medio, yo como persona, mi familia, mis vecinos? Pero bueno, creo que ya se tocó el punto al final de la presentación. Simplemente el aprovechar o buscar la manera de no usar tantos recursos como la electricidad, el agua, todo eso puede colaborar. Y son acciones hormiga que en conjunto Sí. se va a ir haciendo el cambio. Lamentablemente, pues vemos que queremos que todos hagan las acciones
pero no queremos sacrificar nuestras comodidades, ¿no? Simplemente lavar la ropa, lavarla, por ejemplo, pues usar la lavadora o usar la secadora de ropa, que hay lugares donde pues a lo mejor es necesario por las cuestiones de climáticas, ¿no? Las cuestiones Sí. de la temperatura, Ujú. pero por comodidad ya es lo más fácil. Llego, lavo y echo a la secadora, haya sol o no haya sol. No me molesto, por ejemplo, en tenderlo en un tendedero, ¿no? No se Ujú. ve tan bien, a lo mejor, como para, como para llevar a cabo ese tipo de acciones. Y sí, el aprovechamiento, por ejemplo, de los alimentos también. Son pequeñas acciones Ujú. que me encantó al final que estuvieron enlistadas, esas pequeñas acciones que podemos desarrollar para poder contribuir a esto. No Sí. sé si... Son pequeñas acciones que claro que abonan, pero también quiero hacer notar que todas estas compañías petroleras han estado invirtiendo en voltear la problemática. La responsabilidad ahora es nuestra de detener el cambio climático por Oh, nuestras acciones individuales. Puede ser, pero no es suficiente. Necesitamos también la acción de los gobiernos. Sin la acción y la dirección de las administraciones gubernamentales, no es posible resolver. claro que sí. Necesitamos políticas nacionales, porque en México, pues ya dimos atrás todo lo que llevábamos avanzado y ahora estamos usando carbón como si estamos pensando que la solución de México es el petróleo y sigue siendo el petróleo. No es cierto, estamos muy lejos de hacia donde íbamos y en la sustentabilidad del país. Entonces, no sé, no es cuestión de creer o no creer en el cambio climático. En la ciencia no se cree, la ciencia te da resultados. Hay Claro, tantas emisiones, tanto es la absorción, tanto el aumento de temperatura, y esto me dicen los modelos que involucran todos estos fenómenos físicos y químicos de la atmósfera, y hacia allá vamos. Si no hacemos nada, vamos a llegar a un punto de no retorno. Y los que tienen toda la razón de estar enojados son los jóvenes. Nosotros, los adultos mayores, digamos, pues tampoco podemos sentarnos y cruzarnos de brazos y decir, bueno, ya no corresponde. Hay que usar hasta el último esfuerzo para poder contribuir a frenar esta emergencia climática. es que venimos arrastrando con algo educativo. También es un lastre educativo que traemos desde los ancestros, ¿no? Ujú. Y llegó un momento en el que antes, bueno, se utilizaban más los recursos en una forma mejor empleada, pero llegó un punto, yo creo que fue el punto de quiebre tecnológico, donde hubo un boom tecnológico y empezamos a avanzar tecnológicamente y en la comodidad de nuestras vidas cotidianas y empezó a usarse de una manera desmedida, ya sin control. Entonces, ese es el punto en el que estamos ahorita, empezando a recibir las consecuencias de esas acciones. Sí, esa es la historia, por ejemplo, del plástico. Sí, así es. Nos trajo muchas comodidades, pero mira, nos estamos dando un balazo en el pie cuando empezamos a ver toda la contaminación de los plásticos. Es tremendo, tremendo. Y las imágenes son crueles en un momento determinado. Pues bueno, creo que no hay más comentarios. Bueno, hay un comentario, tema muy interesante de Fernando González. Saludos. Y Frontline Science Team, pues dicen que es la revolución industrial. Pues sí, entre otras cosas. Yo creo que es el uso desmedido, más que nada de la tecnología. Ujú. Pero pues bueno, ok, si no tiene más, algo más que agregar, maestro. No, pues les agradezco la invitación y ahí estamos a la orden. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Esperemos que se repita otra conferencia. Queda la invitación abierta para más adelante Claro que sí. y estaremos en contacto. Pues muchísimas gracias a todos a nombre de Frontline Science Team. Doy las gracias al doctor Carlos Lizárraga,
a Cristi García, que ya está allá en los controles, y a todos ustedes que nos acompañaron durante la transmisión, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página www.frontlinescienceteam.com y en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar este y otros videos e información sobre diferentes temas y futuros eventos que llevaremos a cabo. Muchas gracias desde el norte de México. Se despide Magdalena Riestra y hasta la próxima.